Bienvenidos al inicio de un nuevo curso de operador de PC. El objetivo de este curso es brindar los conocimientos necesarios para poder operar satisfactoriamente una computadora en cualquier ámbito laboral o de estudio en el cual se desempeñe el usuario. Los requisitos para realizar el mismo: no se requieren conocimientos previos, ya que el curso inicia desde cero. Es necesario contar con un celular con la capacidad de ver páginas web y con las aplicaciones de WhatsApp y YouTube en funcionamiento. Las características del curso son prácticamente 2 meses de cursado, el aprendizaje está garantizado, es 100% online, es decir que pueden cursarlo en sus tiempos libres, ya sea cuando vuelvan de la secundaria, del instituto, de la facultad, de su trabajo. Pueden aprovechar el momento que dispongan libre y realizar el cursado del curso de operador de PC sin ningún inconveniente. Van a tener evaluaciones parciales por módulo, eso ya lo vamos a conversar. Tienen la posibilidad de realizar consultas al profesor de acuerdo a las dudas que se les vaya generando de la visualización de las clases. Y para finalizar, van a recibir un certificado de aprobación del curso para que puedan acreditar los conocimientos adquiridos y puedan incluirlo en su currículum. Estamos viendo una tabla de los contenidos que vamos a ver en el curso. En un primer momento vamos a ver un pequeño marco teórico que nos va a permitir conocer las bases sobre las cuales luego vamos a agregar la práctica. Vamos a ver Windows 10, la última versión del sistema operativo de Microsoft, y es el que seguramente van a tener o se van a encontrar en una computadora en su lugar de estudio o de trabajo. Vamos a ver luego 3 programas de la suite Office. Es el Microsoft Word, que es un procesador de texto en el cual van a poder escribir notas, informes, y vamos a ver a fondo las características del mismo. Vamos a ver el Microsoft Excel, es una planilla de cálculo que nos va a permitir automatizar cálculos, ¿sí? Colocando datos y realizando cálculos de manera automatizada, y nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Es muy utilizado. Y por último vamos a ver el Microsoft PowerPoint. Es un software para generar presentaciones a través de diapositivas que luego uno las va a poder ir pasando a través de un proyector o cañón. Y es un software muy utilizado en el instituto, en la facultad, cuando uno se le encarga un trabajo, como así también en el ámbito laboral para realizar la presentación de algún tipo de proyecto. En todos los módulos vamos a ver, y en cada tema, ejemplos de cómo aplicar los que estamos viendo. No vamos a ver una mera descripción del software en sí, sino que vamos a ver cómo se aplican esas distintas funcionalidades. Vamos a tener luego una evaluación, como les decíamos, al finalizar cada módulo, para que ustedes puedan fijar los conocimientos que han adquirido en cada clase. Muy bien. Vamos a pasar sin más preámbulo al marco teórico. Como les mencionaba,
son conceptos de carácter fundamental que debemos incorporar antes de comenzar a ver los distintos software que vamos a analizar en este curso. Vamos a ver lo que es una computadora, la definición de la misma. Una computadora es un dispositivo capaz de recibir datos, procesarlos para obtener la información requerida, almacenarlos y recuperarlos cuando sea necesario. Una computadora es un sistema informático compuesto de dos subsistemas que reciben los nombres de software y hardware. El subsistema de software consiste en la parte lógica de la computadora. Allí estamos hablando de programas, aplicaciones, etc. El segundo, es decir, el subsistema de hardware, estamos hablando aquí de la parte física de una computadora y nos referimos, por ejemplo, al monitor, al disco rígido, al motherboard, al cooler, a la memoria, etcétera, etcétera. Una computadora dispone de dispositivos de entrada y dispositivos de salida para permitir que el usuario interactúe con ella. El ejemplo más típico de un dispositivo de entrada en una PC es un teclado o el mouse. Con él vamos a dar órdenes, ¿sí? Vamos a ingresar órdenes y vamos a ir seleccionando. En el caso que tengamos una interfaz gráfica, como ya vamos a ver más adelante, vamos a ir seleccionando opciones de un menú, por ejemplo, y de esa manera vamos a interactuar con la PC. Y dispositivos de salida, vamos a tener, por ejemplo, un monitor que nos va a mostrar el resultado de lo que nosotros vamos ingresando, y también puede ser una impresora en la cual nosotros vamos a tener el resultado de los ingresos que hemos realizado por los otros dispositivos. Esas son las maneras en las cuales el usuario interactúa con una computadora. Una computadora básica consta de 4 elementos. La ALU, que es la unidad aritmético-lógica, en donde se hacen las operaciones aritméticas y lógicas, y una unidad de control, que en conjunto forman o conforman lo que se denomina unidad central de proceso. El segundo elemento es la memoria, en donde se almacena ciertos datos, los dispositivos de entrada y salida que hemos mencionado hace un momento, que nos van a permitir interactuar con la computadora, y los buses, los cuales permiten interconectar las partes. ¿Cuáles partes? Son las que hemos mencionado: la unidad central de proceso, que se denomina CPU, la memoria y los dispositivos de entrada-salida. Los buses son como cables, ¿sí?, que permiten transportar los datos de un lugar a otro. Muy bien. Vamos a pasar ahora a revisar los conceptos de sistema operativo para poder entender de qué estamos hablando cuando comencemos a ver efectivamente en la práctica Windows 10. Un sistema operativo es un programa o software básico de un ordenador. Permite que el usuario interactúe con la computadora y sus periféricos. Es decir, nosotros le damos órdenes a través de diversas opciones al sistema operativo y éste las traduce de la manera apropiada para poder implementar esa orden en un periférico. Un periférico es un monitor, una impresora, un mouse, una tarjeta digitalizadora, etc. Las funciones básicas
del sistema operativo son administrar los recursos del ordenador, coordinar el hardware y organizar los archivos y directorios del sistema. Es decir, aquí estamos hablando del sistema de archivos. Muy bien. Cuando hablamos de coordinar el hardware, estamos diciendo que el sistema operativo va a implementar las instrucciones que nosotros les damos de la manera apropiada para que ésta se pueda llevar a cabo, y de esa manera necesita coordinar el hardware, necesita saber qué es lo que va a activar primero, qué es lo que va a activar después, qué va a hacer con el resultado de esa búsqueda que hizo en un disco rígido, a dónde debe mostrarlo, con qué datos colocar y qué datos no, etcétera, etcétera. Eso, ahí estamos hablando de coordinar el hardware. Administrar los recursos del ordenador, ya hemos visto las partes que tiene el ordenador. Y organizar el punto 3, que es organizar los archivos y directorios. Estamos hablando de poder almacenar la información, ¿sí?, en un disco rígido, que es un dispositivo en el cual se encuentra dentro de una PC y en el cual se almacena la información. Luego se la puede buscar en ese dispositivo y se la recupera. El usuario a esa información las va a colocar en archivos que se encuentran dentro de directorios. Ya vamos a ver el concepto de cada uno de ellos, y de esa manera el usuario va a saber que un cierto archivo, por ejemplo una planilla de Excel con cálculos de, digamos, de probabilidades de lluvia, lo tiene guardado en un archivo que se llama lluvias histórico, por ejemplo, y que se encuentra en un cierto directorio, ¿sí? Cuando él necesite buscarlo, lo va a buscar de esa manera, y el sistema operativo se va a encargar de transferir esa orden para poder buscar ese archivo en concreto en el disco rígido, ¿sí?, poder recuperarlo, cargarlo en memoria y luego mostrarlo en la pantalla. Software de base y software de aplicación. El software, cuando hablamos de software de base, estamos haciendo referencia al sistema operativo. Y cuando hablamos de software de aplicación, estamos haciendo referencia a aquel software que corre sobre el software de base. Y aquí puede ser una amplia variedad de programas. Los programas que nosotros vamos a ver de la suite de Office son software de aplicación. Estamos hablando de el procesador de texto Word, la planilla de cálculo Excel y el software de presentaciones PowerPoint. Los sistemas operativos proporcionan una capa de software encima de la cual se ejecutan otros programas llamados aplicaciones. Las aplicaciones se programan para que funcionen sobre un sistema operativo en particular. Es decir, el sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que se pueden utilizar. ¿Cómo es esto? El desarrollador de software, que es la persona que escribe los programas y los compila para poderlos ejecutar en una PC, debe tener en claro sobre qué sistema operativo se van a ejecutar para poder determinar algunas particularidades durante la programación de ese sistema. Hoy en día existen una posibilidad de poder de alguna manera abstraerse lo más posible para poder programar de una manera
genérica y luego incorporarle los detalles operativos para poder aplicarlos en diferentes sistemas. Sin embargo, siempre hay una dependencia en última instancia del sistema operativo en el cual se va a correr o ejecutar esa aplicación. Los usuarios interactúan con el sistema operativo a través de lo que se denomina interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario puede ser de tipo de comandos o puede ser una interfaz gráfica de usuario. En la interfaz gráfica se va seleccionando a través del mouse diferentes opciones, o en el caso de una tablet o de una PC que tenga un dispositivo touch para ir seleccionando opciones con el dedo. De esa manera es una interfaz gráfica. Se van a ver representaciones de tipo gráfico en la pantalla, iconos que van a cumplir una cierta función, ya lo vamos a ver, y que seleccionándolos o seleccionando menús se va a poder impartirle órdenes a ese sistema operativo. La otra manera es una línea de comandos, es decir, vamos a tener un cursor que está titilando en la pantalla y debemos allí introducir un comando. Por ejemplo, mostrar un comando que significa mostrar los archivos que hay en un directorio, archivos que cumplen un cierto criterio, buscar, copiar un archivo de un lugar a otro. Es mucho más tedioso, más complicado, porque hay que aprender comandos, hay que aprender las opciones de dicho comando, y ya lo vamos a ver cuando dentro de un momento veamos la historia de los sistemas operativos, cómo en los primeros sistemas operativos se trabajaba de esta manera y luego se buscó simplificar la tarea al usuario final incorporando la interfaz gráfica. Bien, los tres sistemas operativos más comunes para ordenadores personales, hago hincapié en esto porque hay sistemas operativos de acuerdo al fin, de acuerdo al uso que se les va a dar. En este caso de ordenadores personales, los más comunes son el Microsoft Windows, el Apple Mac OS y Linux. ¿Sí? Si estamos hablando de sistemas operativos para servidores, también hay una gran participación de Windows, pero también tenemos participación bastante importante de Linux y de Unix. ¿Sí? Nosotros en este caso nos vamos a centrar en los sistemas operativos para ordenadores personales. Para celulares, los sistemas más utilizados son el Android de Google y el iOS de Apple. Bien, el market share es cómo se va comportando el mercado de acuerdo a la cantidad. En este caso estamos hablando de sistemas operativos de escritorio que hay instalados. Según una estadística de StatCounter, que es una muy prestigiosa firma, todo el 2018, en cuanto a sistemas operativos de escritorio en el ámbito global, hay una abrumadora ventaja de Windows. En números redondos, Windows está en un 83%, Mac OS en un 13%, Linux en un 1% y otros sistemas operativos en un 3%. Al día de hoy, con el avance de Windows 10, la ventaja de los ordenadores que utiliza la familia Windows está cercana al 90%.
¿Qué estamos diciendo con esto? Que hay un 90% de probabilidad de que cuando ustedes vayan a un trabajo que consigan, digamos, ingresar en un trabajo y les digan, bueno, ustedes van a tener este puesto de trabajo, van a tener esta máquina para trabajar, hay un 90% de probabilidades de que esa máquina tenga alguna de las versiones de Windows. Igualmente, en el instituto o en la facultad, cuando ustedes se sienten en el laboratorio de informática que tengan allí, tienen un 90% de probabilidad de que esa máquina esté ejecutando Windows.